Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street, sesión de muchísima volatilidad la que hemos visto hoy en los mercados. Al principio veíamos subidas, luego veíamos caídas muy importantes y al final de la sesión nos hemos recuperado. Es decir, en definitiva, nos encontramos en el mismo punto que nos encontramos ayer en los mercados. Parece que la presentación de resultados en Estados Unidos podría estar detrás de esta volatilidad tan importante que estamos viendo, pero hay que seguir de reojo, como ya decíamos antes del descanso, el mercado de bonos. ¿Por qué? Porque hoy hemos visto de nuevo cómo ha aumentado bastante la rentabilidad entre los principales bonos. Por lo tanto, ya lo decíamos, mientras la rentabilidad de los bonos se mantenga bastante alta, tanto en Europa como en Estados Unidos, es probable que no acabemos viendo ese impulso en las bolsas. Y el problema de que llevemos tanto tiempo con la rentabilidad de los bonos tan alta sin ver un descanso importante es que al final puede acabar rompiéndose algo en el mercado, y si esto acaba pasando puede que ya sí que nos vayamos olvidando de ese último impulso en las bolsas. Así que bueno, creo que es un mercado que en el canal no seguimos normalmente, pero que está totalmente justificado que sigamos mirando de reojo, porque mientras se encuentre bastante tensionado el mercado de bonos, puede que a las bolsas le cueste bastante mantenerse al alza. Así que bueno, ya sin más dilación, vamos con los tres análisis técnicos de hoy. Las tres acciones que vamos a analizar hoy son Almiral, IAG y Soltec. Tanto Almiral como Soltec son dos de esas acciones que habéis elegido vosotros, a mayores de esas 15 que yo ya había propuesto. Vamos a comenzar con Almiral. ¿Dónde nos encontramos ahora mismo? Pues nos encontramos en una zona muy importante de soporte. Fijaros que ya ha hecho, podríamos decir, un doble soporte en esa media móvil de 70 sesiones. Fijaros como aquí lo perforó para irnos hasta la media móvil de 200 sesiones y hoy parece que ha intentado rebotar de nuevo desde esa media móvil de 70 sesiones. Pero, ¿qué debemos de tener en cuenta? Pues fijaros que podríamos estar formando un hombro, cabeza, hombro invertido. Fijaros como aquí tendríamos la cabeza, aquí tendríamos el segundo hombro. Esto sería una buena señal, una buena figura alcista en el gráfico si ahora viésemos cómo repunta con fuerza y acaba superando la zona de los 9,61. Fijaros cómo la proyección de ese hombro, cabeza, hombro aproximadamente podría llevar a su cotización, vamos a verlo, hasta la zona de los 10,15. Por lo tanto, sería un buen movimiento al alza. ¿Dónde está el problema? Pues que si ahora mismo perdemos la media móvil de 70 sesiones, puede que sea la señal de que vamos a continuar con la tendencia bajista que podríamos haber comenzado en septiembre, porque sí que es verdad que de momento no ha marcado un nuevo mínimo decreciente respecto a lo que veíamos en octubre a principios de este mes, pero si continúa corrigiendo daría continuidad a la tendencia de máximos y mínimos decrecientes y nos podríamos ir hasta la siguiente zona clave de soporte en los 8,65 aproximadamente, en el gráfico donde vimos que se tomó un descansito la cotización en el mes de agosto antes de comenzar con ese último impulso que puso su fin ya a mediados de septiembre. Por lo tanto, para la situación en la que se encuentra ahora mismo puede ser bastante interesante, porque podemos estar clarísimamente en una zona de soporte, que es esa media móvil de 70 sesiones, pero también conlleva el riesgo de que demos continuidad a la caída y esto acabe profundizando los mínimos que veíamos en octubre. Hay que tener en cuenta que veíamos una subida muy importante desde junio. Fijaros, desde los mínimos que vimos en la sesión del 26 de junio hasta los máximos fue una subida del 40%, y ahora de momento solo hemos visto una corrección hasta mínimos de un 11%. Por lo tanto, podría estar totalmente justificado que nos vayamos a esa zona importante de soporte de los 8,65 y que simplemente formemos aquí un diente de sierra para continuar manteniéndonos al alza. ¿Dónde estaría el problema? Perder la zona de los 8,65. Si la pierde, ya sí que mucho cuidado, porque puede que la siguiente zona clara de soporte estuviese en esos mínimos que veíamos en junio. Vamos a echar un ojo también al gráfico semanal, como es una de esas nuevas acciones, pues así también vemos la idea que tenemos en el medio largo plazo. Fijaros cómo desde mediados de 2021 estamos clarísimamente en una tendencia bajista en el gráfico. ¿Qué pasa? Que ahora hemos visto un repunte muy importante desde el mes de julio. Y en ese repunte hemos conseguido superar la media móvil de 70 sesiones, pero fijaros cómo ahora la estaría perdiendo. Por lo tanto, pues bueno, la verdad que sería interesante ver cómo al final de la semana nos mantenemos por encima de la media móvil de 70 sesiones, y eso apoyaría la idea también de ese hombro cabeza hombro que hemos situado en el gráfico diario. Y eso sería muy buena señal, porque quizás marcaría el comienzo del final de esta tendencia bajista que venimos viendo desde el año 2021. Que ahora pierde de nuevo la media móvil de 70 sesiones y se mantiene por debajo, pues ya vimos lo que pasó aquí
cuando intente superar la media 70, que luego continúo con la corrección. Por lo tanto, sería el escenario más probable en el medio y largo plazo en caso de que ahora nos mantuviésemos a la baja y, como decíamos en el gráfico diario, perdiésemos esa media móvil de 70 sesiones. De ahí que al principio del análisis de Almiral dijéramos que nos encontrábamos en una zona muy importante en el gráfico. Vamos a continuar con IAG. Es una de esas acciones que más os llaman la atención. Por lo tanto, pues bueno, las solemos analizar bastante a menudo. Veíamos una caída muy importante, fijaros, a principios de octubre, y veíamos cómo se apoyaba la zona de los 364, 365. Me preguntabais en los comentarios la última vez que analizaba IAG que si en esa zona ya podríamos encontrar el rebote. Yo lo que comentaba es que cuidado, porque la zona más clara de soporte más en el medio y largo plazo, donde podemos ver ese giro más importante para continuar al alza, una vez que ha perdido la zona de los 1,73, que era la zona que decíamos que era clave no perder, pues podría estar ahora en los 1,60, que es donde tenemos este techo tan importante durante el mes de noviembre y diciembre de 2022. Es decir, una vez que hemos perdido este soporte tan clave en la zona de los 1,75, porque era el anterior mínimo creciente que habíamos marcado en el gráfico, todo apuntaría a que podríamos volver hasta la zona de 1,60, que es donde estaría, como decimos, ese techo que teníamos marcado entre noviembre y diciembre de 2022. Si lo perdiese, pues ya deberíamos volver a la zona de 1,50. De momento, pues parece que se está moviendo en el mismo movimiento lateral que teníamos en el mes de abril y mayo de este año. Sí que es verdad que justo vimos un repunte al llegar a esa zona de los 1,65, un repunte muy importante hasta la media móvil de 70 sesiones, pero que nada cambiaba, porque si antes decíamos que la media 70, fijaros, podría actuar como soporte, ahora podría estar actuando como resistencia. Es decir, encima es mala señal el rebote que hemos visto, porque ha marcado una subida muy importante, y fijaros cómo posteriormente vimos una caída muy fuerte con muchísimo volumen. Por lo tanto, todo hace pensar que podríamos continuar cayendo hasta la zona de los 1,60, que es donde tiene el soporte más importante. Pero de momento, ¿qué tenemos? Que se mantiene sobre la zona de unos 64, unos 65 aproximadamente. Por lo tanto, desde esta zona, si seguimos viendo que el mercado se encuentra de pinto igual de moro, que no va ni para un lado ni para otro, ni que tiene una tendencia clara, no habría que descartar para nada un nuevo repunte hasta la media de 200 o la media de 70. ¿Qué vemos que ha hecho la contraria si volvemos a caer? Continuidad, movimiento lateral. ¿Queremos que la supera? Pues cuidado, porque eso sí que ya marcaría un cambio de rumbo, quizás en la tendencia bajista que llevamos viendo más en el corto plazo desde el mes de agosto. Quizás ese movimiento podríamos llegar a verlo cuando alcance la zona de los 60, pero de momento vemos como la zona de los 64, los 65 sí que es verdad que está actuando como soporte. Allí es verdad que profundizaba bastante la cotización a principios de la sesión, pero luego vimos cómo se dio muy bien la vuelta. Por lo tanto, pues bueno, tampoco deberíamos preocuparnos demasiado, porque vemos que esa zona actúa como soporte. Como se calienta el mercado con nuevas caídas, ¿qué debemos vigilar? La zona de los 60 y ver si ahí se da la vuelta, porque si ahí no se da la vuelta, siguiente zona clara de soporte estaría en los 1,50 en el gráfico. Continuamos con Soltec, una de esas acciones que a mí sí que es verdad que he estado durante bastante tiempo analizándola y que me parecía bastante interesante, pero una vez que perdió la zona de los 4 euros, los 3,90, que es donde teníamos ese soporte tan importante, pues ha entrado en caída libre. Fijaros la caída tan importante que vimos, de ahí que la sacase en un primer momento de todas esas acciones que analizábamos a diario, porque antes sí que la tenía incluida, pero vosotros me la habéis pedido de nuevo, así que aquí sigue de nuevo. ¿Por qué creo que pierde un poquito ya de importancia? Pues bueno, pues porque hemos visto una caída muy fuerte, y si la estamos analizando por aquí, pues poco tenemos más que decir que va a continuar cayendo, que no sabemos dónde puede estar el posible suelo. Pero cuando vemos ya movimientos como el que llevamos viendo durante la última semana, pues ya sí que es verdad que podemos rascar algo. Fijaros cómo primero hizo suelo en la zona de 2,50, a partir de ahí rebotó, puede ser una zona psicológica de soporte, de ahí que ya hemos visto repunta hasta la zona de 2,81, que es donde ha cerrado en la sesión de hoy, y es donde tendríamos ahora mismo la primera resistencia formada. Si supera esta zona de resistencia, ¿dónde podríamos irnos? Pues hasta el siguiente movimiento lateral que vimos durante unas sesiones en la zona de los 3,18, donde tendríamos ese techo. Pero ya nos vamos a ir hasta la zona de los 3,18, pues cuidado, porque podríamos tener quizás algún que otro susto. ¿Por qué? Porque de momento en la caída no hemos visto ninguna divergencia entre la cotización y el RSI que nos haga pensar que ha ido perdiendo fuerza la subida. Simplemente hemos visto cómo se ha estabilizado durante una semana, y ahora es cuando debemos vigilar si se producen las divergencias. ¿Cómo se produciría esa divergencia? Pues volviendo de nuevo a la zona
de 2,50, viendo cómo marca un nuevo mínimo decreciente la cotización y el RSI no lo hace. Muy probablemente, si volvemos a caer hasta la zona de 2,50, es más que probable que el RSI no marque un mínimo decreciente respecto a lo que veíamos en la primera semana de octubre. Por lo tanto, ahí es donde debemos vigilar la cotización de Soltec, porque si vemos ese mínimo decreciente de la cotización, en el RSI no lo vemos y luego vemos una vuelta, es decir, volvemos hasta aquí y volvemos al alza y ahora supera la zona de los 2,80, aquí tenemos la señal de que esa divergencia nos va a indicar que podemos ver un repunte más fuerte. ¿Un repunte más fuerte hasta dónde? Pues cuidado porque podríamos llegar hasta la media móvil de 70 sesiones en el gráfico. Fijaos como anteriormente ha actuado como soporte en alguna ocasión y como resistencia también se ha quedado muy cerquita. Por lo tanto, pues ahora no habría que descartar que si vemos la caída de una divergencia, es decir, va perdiendo fuerza la caída y vemos una vuelta, habría que poner objetivo de nuevo, como decimos, en esa media móvil de 70 sesiones. ¿Cuál es el problema? Que si ahora nos metemos, primero, tendría que superar la zona de los 2,83, que vemos que es una resistencia, pero si la supera, puede que el impulso solo llegue hasta los 3,18, bueno, solo, sea una revalorización importante de casi el 10%. Pero fijaros cómo quizás lo que nos impide entrar ahora es que tenemos todavía el riesgo de que continuemos cayendo, porque no hemos visto señales claras de esa vuelta. ¿Se ha dado la vuelta? Sí, pero sin avisar. Y normalmente cuando vemos estas caídas suele haber una última caída para asustar demasiado y ahí es cuando se da la vuelta. Quizás ver una vela en forma de martillo o quizás ver una envolvente alcista con bastante volumen y eso todavía no lo hemos visto en el gráfico. Fijaros esta vela de aquí, sí que es verdad que era bastante positiva, pero luego vimos cómo volvió a corregir, a chocar la zona de 2,83. Por lo tanto, creo que debemos de tener un poquito más de paciencia y esto es lo que decimos siempre. No hay que obcecarnos con una o con dos o con tres acciones. El abanico de acciones que hay es muy amplio y si lo que nos queremos basar para operar es en análisis técnico, cada gráfico va a ser un mundo y seguramente hay acciones que veamos más claras que otras para saber cuándo podemos entrar y cuándo no. Que ahora a lo mejor va del tirón y se va hasta la zona de la media móvil de 70 sesiones, pues sí, puede llegar a pasar. O mañana, yo que sé, sale cualquier tipo de noticia y es un 30%. Eso puede llegar a pasar. Pero lo que queremos es jugar una probabilidad mayor de éxito. Y eso es lo que nos da el análisis técnico. Y ahora de momento, pues bueno, nos indica que estamos en zona de resistencia y que no tenemos una señal clara de que hayamos encontrado de momento o una paradita clara en la caída que llevamos viendo desde que perdió la zona de los 3,90. Así que bueno, estas son las tres acciones que hemos visto en el día de hoy. Espero que os hayan gustado, que os hayan resultado interesantes. Recordaros, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana estaremos por aquí. No lo puedo asegurar casi seguro, pero yo creo que sí que podremos estar por aquí. Así que nada, mañana a ver si nos vemos de nuevo. Ya hasta entonces, espero que tenéis todos muy buen día.